¿Estaba? No. Muy extraño. Desapareció el mapa. Acá, ahora sí. Increíble, no tenías idea de dónde estaba. Dentro de esto no. Sí, acá está. Ok, así que pongo. Acá la tenemos. Bueno, explícame el tema del tamaño. Bueno, esto que vemos acá son pruebas de impresión. Levantar hacia acá. Estábamos tratando de encontrar el soporte indicado. Y ahí fue que, investigando, se nos ocurrió con la persona que hizo el print, usar el Canson este. Que como se puede ver, es una imagen donde no hay ni blancos ni negros, son todos medio tonos, ¿sí? Entonces nos pareció que el material este era el que mejor absorbía la tinta y generaba este efecto muy delicado de medio tonos. Bueno, nos tomó mucho trabajo encontrar el perfil adecuado para imprimir, porque como se puede observar acá, una de las pruebas que hicimos, la imagen es como que se rompía, se volvían discontinuos los tonos grises, y eso nos parecía que no era lo adecuado para esta imagen. Entonces la decisión fue finalmente un perfil que lograba volver lo más sutil posible estos continuos de grises. Esta foto la hice en un túnel debajo de la estación ferroviaria de Sydney. Tenía una serie de grietas este túnel y producían unas manchas de humedad que a mí me resultaron muy interesantes y me atraparon. Entonces es una foto que está hecha con luz natural en un trípode, es una toma directa digital porque era la cámara que tenía en ese momento, con la intención de documentar la mancha de la manera más fidedigna posible. Esta serie en realidad consiste de 10 fotos porque son las manchas que encontré dentro de este túnel. Mientras hacía las fotos, inmediatamente estaba editándolas en la cabeza y me imaginaba cómo iba a ser la muestra y a qué tamaño iban a ir las imágenes. Elegí hacerlas grandes porque me pareció que tenían otro impacto y hubo la intención muy firme de no modificar demasiado las imágenes a través de dramatizarlas o aumentarles el contraste o volverlas muy impactantes desde lo fotográfico. ¿Sí? Es mucho más interesante esta imagen al tamaño adecuado porque acá se pierden muchísimas de los elementos. Es como un paisaje imaginario dentro del cual uno se puede sumergir y para poder meterse dentro de esa ilusión hace falta un tamaño importante. Estudié psicología y me dediqué 7 años a ejercer el psicoanálisis. Hasta paralelamente a eso yo sacaba fotos siempre a nivel personal y me encontré en un momento en que tenía que decidir si me iba a dedicar a una cosa o a la otra. Entonces, y en relación a eso, bueno, la fotografía inmediatamente se fue imponiendo y me fui encontrando con que sacaba fotos todos los días, así que tuve que tomar la decisión de hacer una de las dos profesiones full time. Bueno, mis grandes referentes fueron Oscar Pintor y Marcos Zimmermann. Para Marcos inclusive tuve la suerte de hacer todas las copias de impresión del libro del Río de la Plata. Donde hacíamos todo en analógico y con placas que eran muy difíciles de revelar y de llegar al resultado querido. De modo que yo sigo pensando que tuvimos 170 años de oscurantismo hasta que surgió la fotografía digital, que fue la primera revolución realmente de envergadura dentro de la historia de la fotografía. Fotografiar en esa época, o hasta que surgió la fotografía digital, era muy parecido a pintar o a crear cerámica. Cuando era chico me llevaron a una clase de cerámica en la cual yo quería pintar hice una lechera y la quería pintar de verde, y cuando me entregan la pintura, era una pintura transparente que solamente se ponía verde al salir del horno. La fotografía era muy parecida a eso. Entonces lo que siento hoy en día con la fotografía digital es muchísimo más libertad. Esta es mi vieja ampliadora, ¿sí? Que hace años que no uso, ¿sí? una Durst, ¿no? No, es una LPL, es japonesa esta, pero es de placa, es para unos negativos grandes así que son muy bonitos. Pero lo que sí me pasa a mí con la fotografía digital es que me permite equivocarme muchísimo más y tener mucho más control de lo que hago, del mismo modo que el pintor pasa una brocha y ve el resultado. Recién con la fotografía digital tenemos esa posibilidad los fotógrafos de ver en el momento lo que estamos haciendo.
Obviamente que había una cuestión mágica y que se pierde, que era la de esperar y ver qué sucedía cuando, cuando finalmente se revelaba y se quedaba a la vista lo que habíamos trabajado. Pero al mismo tiempo le da muchísimo más control y me permite jugar de una manera mucho más libre, lo que finalmente termina generando la mejor fotografía. La discusión entre la fotografía como utilizada con fines pictóricos o con fines documentales creo que es desde la época de Stiglitz que viene funcionando. De hecho, existían los pictorialistas y estaban los que decían que la fotografía, justamente su mayor poder era la rendición de cuentas de la realidad. Con lo cual, la verdad es que yo me siento liberado de esa discusión, digamos. Creo que ya han pasado muchos años. La relación que yo tengo con la fotografía es sensible, no es intelectual. Con lo cual no pretendía hacer un determinado tipo de fotografía. Me parece que es una fotografía que tiene muchos niveles de lectura y finalmente lo que a mí me parece que es una buena fotografía es aquella que no te permite que la dejes de mirar. Es esa foto que te atrapa y que te mantiene cautivo dentro de la imagen y bueno, es lo suficientemente compleja o problemática o interesante para que no puedas dejar de mirarla. En este salón no se premia la trayectoria, sino que se premia una obra en particular. Con lo cual lo importante es las características o el valor intrínseco de esa obra, no cómo se inserta esa obra dentro de la carrera de cualquier fotógrafo. Además vos no estás en el mercado del arte, de la fotografía. Además para mí estoy, si querés, renovando mis votos con la fotografía artística. Durante muchos años me dediqué a la fotografía comercial y estos son mis primeros nuevos pasos en reingresar a este mercado que es finalmente el que me puso en la fotografía, porque yo empecé a sacar fotos por interés personal, no con fines comerciales. En relación a esto de la fotografía pictórica, me hace acordar una muestra que organizó John Sarkovsky hace muchos años en el MoMA que se llamaba Ventanas y Espejos. Y decía básicamente que hay dos polos de uso de la fotografía, aquellas que son para mostrar la realidad, las ventanas, y aquellas que son para reflexionar acerca de la condición subjetiva, que son los espejos. Respecto de la abstracción, a mí me pasa que pierdo el interés en una foto cuando la referencia de la cosa se pierde. En este caso, estas fotos no quieren divorciarse del origen del que fueron tomadas. Está a la vista. Son abstracciones, pero son muy concretas también, porque no tienen ningún tipo de intento de disfrazar el origen que tienen y su relación con la materia. ¿Vos querés decir algo con la foto? Bueno, sí. ¿Qué querés decir? Bueno, lo que a mí me parece interesante de estas imágenes es justamente la relación que hay entre lo abstracto y lo concreto, pero más que nada la relación que hay entre lo orgánico y lo inorgánico. Este esfuerzo que hacemos los seres humanos para construir, para adueñarnos de la naturaleza, para ponerle límites, para contenerla, finalmente terminan siendo siempre imperfectos, porque la naturaleza termina clamando para sí aquello que le pertenecía. En el caso de estas grietas, son fisuras que se producen de manera por fallas en la construcción, y es allí donde el agua se hace presente, por otro lado de una manera muy plástica, haciendo estos dibujos increíbles que permiten que uno los interprete de acuerdo a la subjetividad de cada uno. Dale. La fotografía para mí es algo, yo diría que es algo inevitable. Me llegó y desde que la descubrí no pude dejar de hacerla. No me pregunto ya qué función cumple dentro de mi vida, es realizarla todos los días y con una enorme pasión.